Bien, pues hasta lo que hemos visto en este momento nos podemos dar cuenta que la influencia judía empieza a perder fuerza, y no solamente la influencia, sino que además los ritos judíos empiezan a dejar de existir. Y no solamente los ritos judíos, sino también las tradiciones judías que tienen que ver con la celebración de la cena, con la guarda del sábado. ¿Por qué? Porque Roma ya no quiere saber nada de los judíos. Roma ya no quiere saber nada de las tradiciones judías, pero sí se queda con el nacimiento de esa religión y de aquello que se llamó cristianismo por primera vez en Antioquía, ¿no? Vamos a seguir compartiendo para seguir con la lección de con la clase de esta mañana. Entonces, ¿qué sucede con esta ruptura gradual? Pues bueno, entre el 117 y el 132, algunos líderes de las comunidades cristianas empiezan a negar la guarda del sábado, porque guardar el sábado, pues tiene que ver con judaísmo. Y recuerden que en ese tiempo ya los perseguidos tenía que ver con los judíos. Y los judíos ya habían vivido una persecución en tiempos de Nerón. Recordemos pues que históricamente Nerón quemó la ciudad y dijo, ¿quiénes fueron los causantes? Pues los cristianos. Buscaron deslindarse del judaísmo y sus raíces por causa del contexto histórico antisemita en el imperio. Si no, la iglesia se vería afectada negativamente. Recordemos que hasta ese momento existían dos iglesias, la iglesia madre que estaba en Jerusalén y la iglesia que estaba en Antioquía, o la iglesia que estaba en esta parte que conocemos nosotros, Éfeso, toda esta parte que tiene que ver con lo que hoy conocemos como Turquía y esta parte, ¿no? Pero la iglesia madre de Jerusalén se quita de ahí, de Jerusalén, y se va a Pela, es decir, una ciudad que está hacia los rumbos de Babilonia. Posteriormente regresa, pero ya no es aceptada. Ya no es aceptada porque salieron de Jerusalén. Y salieron de Jerusalén, obviamente, buscando esta parte de preservación. ¿Qué pasa cuando tú estás en medio de una situación complicada? Pues si no quieres problemas, te alejas de ese momento. Pero eso no significa que pierdas tu esencia ni nada. Pero para los judíos que permanecieron en Jerusalén, pues sí significaba eso. Perdieron su esencia, ya no eres tan judío como pareces, ya no eres la misma iglesia que eras, perdiste tu esencia. Y entonces tienen problemas y ya no son aceptados. El siglo segundo se interesó por abandonar, en el siglo segundo se interesó por abandonar el judaísmo, se tenía que reinterpretar la escritura para deslindarse. Y aquí pasan dos cosas. La teología, la forma de comprender a Dios cambia cuando mirábamos hace un momento que habían muerto Pedro y Pablo y el templo era destruido. Entonces, ahora, ¿dónde está la reconciliación con Dios? ¿Quién va a perdonar mis pecados? La teología cambia y aquí se tiene que volver a reinterpretar la escritura para deslindarse hacia el siglo segundo después de Cristo. La tercera guerra judía entre Roma, existe un rabí que se llama Akiva, dice que no fue excomulgada por declarar al revolucionario Bar Kokhba. Recordemos hace un momento que los fariseos tenían la oportunidad y eran capaces de nombrar un Mesías. Y este Bar Kokhba es alguien que fue declarado como Mesías, y para ese tiempo hay dos Mesías, ¿no? Obviamente, Bar Kokhba no es el Mesías, y el rabí Akiva pues termina siendo excomulgado, pero en ese momento a él le perdonan la excomunión porque creen que Bar Kokhba sí es
si es el Mesías, pero el Mesías ya había venido, ya había sucedido lo que sucedió, es decir, ya había sido crucificado, ya había sucedido la resurrección y había ascendido, ¿no? Los judíos pierden en esa guerra y los romanos pierden 60,000 soldados, pero mueren 580,000 judíos. Imagínense qué guerra tan tremenda. Adriano termina odiando a los judíos y Jerusalén cambia de nombre y se le pone Elia Capitolio. Deja de ser Israel y le ponen Palestina. Entonces, chequen ahí. La pérdida de identidad de un pueblo que por sus prácticas religiosas y por haber sido de haber crucificado a Cristo Jesús, que para ese entonces ya se le reconocía como el Redentor y el Salvador del mundo. Por causa de eso, hasta la capital cambia de nombre y hasta el país cambia de nombre. Y esta pérdida de identidad empieza a tener problemas porque son expulsados, en la diáspora son expulsados y ellos ya no tienen un pueblo. Adriano, ese emperador romano, tuvo que ver mucho con esto. Adriano prohíbe, chequen esto, cuando le cambia el nombre de Jerusalén a Elia Capitolia, prohíbe la entrada de judíos a Jerusalén en el 135. Y en el 136, un obispo cristiano gentil no judío es líder de la iglesia en Jerusalén. Le pongo Jerusalén, pero recordemos que para ese entonces Jerusalén ya no se llamaba Jerusalén, se llamaba Elia Capitolio. Y los dueños o los originarios de ese lugar ya no podían entrar. Imagínate tú esto. Tú tienes una casa o un rancho, ¿no? En Guadalajara, perdón, aquí en México se le dice rancho a una posesión de tierra muy grande y es tuya, tú eres el propietario, pero llega alguien y dice, todos los que sean de la familia Tavera, yo me apellido Tavera, no pueden entrar a su rancho. Y a partir de hoy se va a dejar de llamar Rancho Tavera y se va a llamar Rancho La Eficiencia. Y entonces, ¿cómo es posible que yo soy dueño de ese lugar, yo soy oriundo de ese lugar, pero no puedo ingresar a ese lugar? Y ahora no solamente no puedo ingresar, sino además cambió de nombre. Entonces, checa todo el entorno, ¿no? El único pueblo, los verdaderos hijos del Dios vivo, pues pareciera que no son hijos del Dios vivo, porque Adriano bien fácilmente hasta le cambió de nombre a la eterna Jerusalén. Este hombre, en Roma hay un escritor muy rico, hijo de un gentil, de un obispo, y él dice que hay dos dioses, el Jehová del Antiguo Testamento, que es malo, y el bueno, que es Jesús en el Nuevo Testamento. Esto, pues, obviamente es una interpretación muy mala, pero él le pone los títulos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero desecha el Antiguo Testamento y su nombre es Marción. A este hombre Marción, que equivocadamente dijo que hay un Dios para el antiguo, que es Jehová, y es malo, y uno bueno para el nuevo, que es Jesús, le pone el nombre de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento, pero ¿qué creen? La iglesia toma por válido esto y nosotros hoy conocemos los primeros libros del Antiguo Testamento con ese nombre, como Antiguo Testamento, y los del Nuevo como Nuevo Testamento, del Evangelio para acá. Y Marción fue el que hizo esto. Equivocadamente, pero entonces el común denominador de la iglesia lo acepta. Propone el canon de la Biblia cristiana y llama paradójicamente a sus comunidades sinagogas marcionitas hacia el 135 después de Cristo. Rechaza la Biblia hebrea. ¿Qué es la Biblia hebrea? Pues la Tanaj, todo aquello que contiene el Pentateuco, los profetas, los salmos, los históricos y los profetas menores, ¿no? La iglesia de Roma rechaza eso, pero sí adopta los títulos bíblicos con los que hoy conocemos al Antiguo y al Nuevo Testamento. Esa Marción fue toda una fichita. Entonces, hay una tensión entre las creencias. ¿Alguien recuerda cuántos preceptos y leyes se tienen que guardar cuando se era judío? ¿Cuántos preceptos y leyes vienen en el Pentateuco que todo judío tenía que saberse y observar y guardar?
y está bien complicado. No sé si ustedes renten casa o no, pero un contrato de la renta de casa son hojas y hojas y hojas que dicen no esto, no esto, no esto, no esto, no esto, y tienen poquitos sís. Y la mayoría de nosotros que rentamos una casa lo observamos, pero sabemos que a final de cuentas es, yo rento mi casa y no la puedo subarrendar, yo rento mi casa para casa habitación, no puedo tener un negocio, yo rento mi casa para que viva mi familia y no puede venir a vivir otra familia. Y entonces serían como muchos puntos de vista. Entonces empieza a haber una tensión aquí entre las creencias. ¿Por qué? Regresan los judíos a la muerte de Adriano y se quita esta prohibición de que los judíos no entren a Jerusalén. Se muere Adriano y con ello la prohibición de que los judíos entraran. Empieza a llamársele otra vez Jerusalén, pero cuesta trabajo nuevamente decirle Jerusalén a la Elia Capitolia de aquel tiempo. La iglesia en Jerusalén vuelve a vivir sus raíces judías. ¿Qué pasa cuando tú regresas a tu casa? Pues quieres vivir y quieres restaurar tus tradiciones, tus posesiones, incluso hasta tus muebles los quisieras volver a arreglar como estaban antes. La iglesia en Jerusalén vuelve a sus raíces judías. Recordemos que el imperio rompió con las tradiciones judías. No querían saber nada del sábado, no querían saber nada del 14 de Nisan, no querían saber nada de circuncisiones, no querían saber nada de eso, porque además ellos habían sido los causantes de la muerte del Redentor. Esto es una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que persigues al cristianismo y no los dejas ser, pero ahora conservas sus costumbres y ya haces de esto una religión imperial? Y no solamente eso, sino que ahora persigues a los judíos por cuya causa murió Jesús. Entonces, mientras los marcionitas niegan cumplir la Torá, que la anulaban totalmente, se les obligaba a cumplir las 613 preceptos y mandamientos del Pentateuco. Entonces, se junta la iglesia romana, que es la iglesia imperialista, y dice, la iglesia de Roma empieza a tener mucho poder económica y políticamente. Pero la gente que llega a Jerusalén dice, no, a ver, aquí hay que observar los 613 preceptos. Pero la gente de Marción dice, mira, vamos a conformarnos con no idolatrar, con no matar, con no robar, con no cometer adulterio o incesto, no blasfemar el nombre de Dios, no comer parte del animal cortado mientras está vivo y establecer cortes de justicia. Que a final de cuentas, esas leyes se le conocen como las leyes de Noa o las leyes de Noé, que no nacen en ese momento, pero vuelven a tomar fuerza. Pero están sacadas y están tomadas del Pentateuco. Roma envía colonos griegos y romanos para ocupar Judea y que así haya menos judíos. Esto lo hace Justino hacia el 130. O sea, se muere Adriano, dejan regresar a los judíos, pero Justino dice, como que no me gusta que Judea esté habitada por judíos. Mejor vamos a mandar griegos y romanos para que poblen para que poblen esa región del mundo, ¿no? Justino y Aniceto, que es obispo de Roma, piensan cambiar la fecha del Señor. Les digo, no quieren saber nada de judaísmo y dicen el 14 de Nisan, y así ya no dependeremos de los rabinos, y cortamos con Jerusalén y declaran el cambio en el 155 después de Cristo. ¿Alguien sabe cuándo es 14 de Nisan? Hermana Bere, Diego, ¿cuándo es 14 de Nisan? Y bueno, la respuesta es pues cada vez que es 14 de Nisan, pero nosotros en nuestro calendario gregoriano, ¿cómo sabemos qué día es 14 de Nisan? Tengo entendido que se fijan por las lunas, ¿puede ser? ¿Sí? Calendario. Y ahí Sí, se sí, saca con el equinoccio de la luna llena, ¿no? Después del Primavera. equinoccio de primavera. Ajá. Sí, el equinoccio de la luna llena de primavera, sí, sí. Ajá. Sí, señor. El primer plenilunio después del equinoccio de primavera es siempre 14 de Nisan. Pero para ese tiempo, para determinar eso, tenías que recurrir a un rabino.
Y entonces, como ellos ya no querían saber nada de rabinos, nada de judaísmo, nada de nada, dicen, vamos a cambiar la fecha del 14 de Nisan y así no vamos a tener que depender de ningún rabinito, por más buena gente que sea, por más helenístico que sea, por más lo que sea, no queremos depender de ellos. Y entonces, pues se excomulga, llega alguien que se llama Víctor y excomulga a todos aquellos cuartodecímanos, es decir, a todos aquellos que celebran la cena el 14 de Nisan, ¿no? A pesar de que Policarpo había sido instruido y enseñado por Juan en esta cuestión. A ver, Policarpito, si a ti te enseñó Juan, te pasó esta tradición, eres muy observador de todas estas cosas, pero ¿qué crees? A nosotros no nos interesa eso. Y vamos a cambiar la fecha de la celebración de esta, ¿cómo se le llama en la Iglesia Católica a esto de dar la hostia y de participar del vino? La Eucaristía. Vamos a cambiar la fecha de la celebración de la cena y vamos a instalar algo que se va a llamar la Eucaristía. Y eso va a ser diario. No cada vez, no cada año, porque Policarpo tenía instrucciones de parte de Juan de que fuera exactamente cada año en el 14 de Nisan. Pues bueno, entonces se empiezan a perder todas las tradiciones judías, todo lo que tiene que ver con el judaísmo. ¿Y qué pasa? Pues así como cuando el templo fue destruido y la teología cambió, pues entonces ahora que se rompe con las tradiciones judías, pues la teología, no sé si evoluciona o involuciona, pero cambia totalmente porque el orbe, es decir, el Imperio Romano no quiere saber nada de lo que es judaísmo. Está complicado. Está complicado, creo yo, tan complicado como la gente que se enfrentó a... Se tendrá que alabar, se podrá alabar a Dios desde mi hogar, se podrá alabar a Dios y cantarle a Dios y orarle a Dios solamente en mi familia, se podrá hacer a través de estos métodos virtuales como el Zoom, como el Meet, como todas estas redes que conjuntan gente. Y fíjense que esto no tiene que ver con alejarse de Dios, pero acá parecía que sí tenía que ver con alejarse de Dios, porque no solamente lo destruyen, o sea, no solamente terminan con los judíos, sino además cambian sus tradiciones. No, el mundo no quiere saber nada del judaísmo. Entonces, el marcionismo, adelante. Y eso hoy se ve, todo lo que pasó allá atrás en la historia, hoy se ve implementado en muchas denominaciones, ¿no es cierto? En el caso de la Cena del Señor, hay muchos que celebran una vez al mes, cada 3 meses. Ahora, cómo la historia, ¿no? De allá pudo, pues hoy existe, ¿no? Resurge hoy en muchos credos, ¿no? Así es. Y nosotros pensamos a veces que el pastor es el que está equivocado, que el pastor anterior es el que está equivocado, pero desde ahí vienen, o sea, desde tiempos ancestrales vienen estas cuestiones que han afectado nuestra creencia. Y entonces, esta enseñanza que tuvo Policarpo, que tuvo Ignacio de Antioquía, de parte de los primeros cristianos, dejó de ser una enseñanza y pasó a ser un dogma. Es decir, la enseñanza deja de ser sana doctrina y se convierte en un dogma impuesto por un imperio. Y esto es como afecta a la forma que tenemos de creer nosotros, ¿no? Entonces, el marcionismo dice que hay un Dios inferior y un Dios superior, y hay una ruptura con el judaísmo, con el nuevo canon, con esto de partir la Biblia en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el canon como límite es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La nueva sana doctrina es no tener nada que ver con el judaísmo. Y hasta antes, bueno, nosotros habíamos comprendido y hemos comprendido que la sana doctrina tiene que ver con la enseñanza, con la transmisión, con la herencia de lo que a nosotros nos fue enseñado. Pero para este tiempo la sana doctrina era que no se tuviera nada que ver con los judíos. Ser judío se convirtió en un insulto. Cualquier aprecio o valorización de lo judío era judaizante o era judaizar. Lutero, años más tarde, es decir, ya pasó del primer siglo al 400, entonces viene pasa la Edad Media y viene Lutero y dice de los judíos que eran peor que demonios, porque los judíos son antirreforma. Recordemos que
Lutero quiere transformar el entorno de la Iglesia Católica. No se opone. O sea, Lutero no dijo, voy a formar el protestantismo. No, Lutero dijo, en la Iglesia Católica a la que yo pertenezco está mal esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y nacen las 5 solas. Dentro de esas 5 solas hay una cuestión que dice, solo la gracia salva. Pero los ritos judíos y todo esto para él eran como buscar obras y la salvación por obras. Entonces dice, todo lo que tenga que ver con el judaísmo es antirreforma porque buscan salvarse por obras. Entonces, en vez de ayudarle, no me ayudes, compadre, en vez de ayudar a la sana doctrina, a la buena enseñanza, viene y los remata. Y entonces por eso sigue preservándose ese odio y ese separativismo de las influencias judías. Prejuicios, todo lo que fuera judío, hay prejuicios contra él. La iglesia cristiana es casi antisemita, es decir, aquella iglesia que nació en Antioquía con una tradición cristiana, ahora es y casi odia al semitismo, o sea, a todo lo que tiene que ver con Sion, a todo lo que tiene que ver con el origen de la iglesia y del judaísmo, lo empieza a odiar. Estas doctrinas que se alejaron de la tradición semítica y de mayor aceptación de lo helénico o de lo neoplatónico, lo espiritual es más importante que lo material y lo lleva al espiritualismo. Iniciando nuestra clase nos dábamos cuenta que la práctica de doctrinas nos lleva a un espiritualismo, es decir, a que nosotros creamos como practicantes de una fe que estamos en lo correcto, que lo que estamos haciendo está basado en el espíritu, pero estamos siendo llevados por este influjo de pensamientos y por este influjo de creencias que hasta ese tiempo tenían que ver con separarse del judaísmo. Iniciábamos viendo que no hay una fecha exacta o específica en la cual hubo esta separación. Pero sí es bien impresionante saber cómo Roma primero no deja que los judíos celebren sus ritos y sus cosas. Pero la tradición cristiana la toman ellos como una buena costumbre, como una buena religión y la imperializan. Y ahora la creencia de los judíos llamada cristianismo le pertenece a los opositores que son los romanos. Esta paradoja está tremenda, porque los romanos no solamente dominaban al mundo, sino que ahora dominaban el mundo religioso y nos empiezan a imponer cosas que nosotros no conocíamos. Nos empiezan a poner teologías que nosotros, que el mundo no practicaba. Digo nosotros, pero no, el mundo no practicaba. Al romano le llamaba la atención la religiosidad judía, pero no la quería. Y ahora no solamente la quiere, sino se la queda y odia a los judíos porque entonces ellos son los que no guardan las cosas como debieron de haberlas guardado. Esta paradoja está complicada. Antecedentes y razones de la tensión entre el judaísmo y el cristianismo. Se culpó a los judíos de la muerte de Jesús en la cruz. Dos, se reclamaba tener una mejor interpretación del texto bíblico. 3, los judíos se convertían al cristianismo en las sinagogas. 4, la destrucción del templo y la competencia con los cristianos. 5, la excomunión de los judíos cristianos, dejándolos a la merced del imperio, así como el delatarles. 6, diferencias doctrinales o teológicas entre hermanos judíos y gentiles de las iglesias cristianas. 7, el celo por la herencia de Abraham, por ser el pueblo de Dios y por las escrituras. La persecución cristiana o judía entre sí, es decir, los judíos y los cristianos empezaban a perseguirse entre sí mismos y eran oriundos del mismo lugar. No puede haber, así como no hay, ¿cómo es este dicho, hermana Bere? Sin Pablo no hay Bernabé. Sin judíos no hubiera habido cristianos.
¿no? Sin Bernabé no hay Pablo, yo decía. Exacto, exacto. Entonces aquí, si no hubiera habido judíos, pues posteriormente no hubieran existido los cristianos. La influencia helénica y el no querer ser vistos como traidores al imperio, como era el caso de los judíos. Todas estas razones generan tensión entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es falso y qué es verdadero? ¿Se culpa a los judíos de la muerte de Jesús? ¿Fueron culpables o no fueron culpables? Se reclama tener una mejor interpretación del texto bíblico. El Imperio Romano ahora maneja la religión y dicen tener una mejor interpretación de la Biblia que los propios judíos. ¿Verdad o mentira? Pero también ahí hay tensión. Es decir, yo creo que es esto, no, yo creo que es esto. No, yo tengo la razón por esto, no, yo tengo la razón por esto. Eso es una tensión. Se destruye el templo y hay competencia con los cristianos. ¿Por qué? Porque el templo está destruido, pero ahora el cristianismo se propagó por todo el imperio. Se pierde un templo, se pierde el sacerdocio, ya no hay negocio como tal, pero ahora empieza a haber las sinagogas, es decir, casas o locales en donde se estudia la Biblia. Aquel entonces se estudiaba la Tanaj, aquel entonces se estudiaba la Torá, pero ahora hay algunos que aceptan libros como Mateo, evangelios como Mateo, y otros que empiezan a aceptar otro tipo de evangelio, pero se deja de pensar en el templo, porque ya no está, ya no existe, hoy solamente existe hasta el Muro de los Lamentos, pero nace, para los judíos es más importante el templo que todo lo que hay alrededor. Entonces hay diferencias doctrinales y teológicas entre los hermanos judíos y los gentiles de las iglesias cristianas. Los judíos dicen, tiene que haber ritos, y así los cristianos dicen, no, tiene que haber gracia y misericordia. Celo por la herencia de Abraham, esto lo platicábamos la clase pasada. En ti serán benditas todas las naciones. Pablo era fariseo, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, y era objeto de esta bendición de Abraham hacia su persona, pero conoce el evangelio de Cristo Jesús y conjunta estas dos cosas y dice, yo voy a dar a conocer todo esto. ¿Por qué? Porque cuando él entra a las sinagogas y se da cuenta que hay mucha gente segregada porque no son judíos y no los dejan practicar la religión como si fueran judíos, pues entonces empieza a practicar la gracia, empieza a ampliar la misericordia y el cristianismo empieza a surgir ampliamente. Esto trae tensión entre judíos y cristianos y empiezan a haber problemas y persecución con ellos. La influencia helénica y el no querer ser vistos como traidores al imperio era el caso de los judíos. ¿Verdad o mentira? Tú júzgalo, pero estas razones son las que generan la tensión entre el pensamiento y la práctica judeo-cristiana. Voy a dejar de compartir, terminó la presentación. La clase de hoy hemos mirado la ruptura entre el pensamiento cristiano y el pensamiento judío, y tenemos cerca de casi 50 minutos para responder preguntas, para hacer comentarios, y pues yo los escucho. ¿Qué piensan de lo que hasta hoy hemos podido visualizar y alcanzar a ver de la nación, bueno, del nacimiento, de nuestra teología, del devenir de nuestra historia, de dónde provienen nuestras creencias, cómo se formaron nuestras creencias, cómo nacen nuestras creencias? Si alcanzan ustedes a identificar que hoy todavía hay cosas que parecieran ser muy parecidas a aquel entonces los escucho. Adelante. Por ahí lo que mirando la clase hoy, ¿no? Me llama mucho la atención cómo estamos parados como iglesia. Creo que en tantas lluvias de pensamiento, de teología, de formas de ver las cosas, ¿no? Creo que tenemos una linda historia como iglesia y la mantenemos, ¿no? Porque creo que al pasar el tiempo no fue fácil mantener eso, ¿no?
Bendito sea Dios por eso, ¿no? Así es. Digo, a pesar de los pesares, hoy conocemos el evangelio de una manera muy distinta a todas esas tensiones, a todas esas peleas, a todas esas marginaciones. Y yo digo que así como, bueno, el evangelio se ha dado a conocer de boca a boca, la gente pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que Dios salva? ¿Qué es esto que Dios ama? Y quien conoce, quien sabe, quien ha vivido el evangelio, lo comparte y la gente se sigue convenciendo. Hoy, a pesar, después de tanto tiempo, después de tantos siglos, hoy después de 2000 años, seguimos preservando enseñanza, la sana enseñanza de que el amor de Dios está por encima de todas las tradiciones, el amor de Dios está por encima de todos los ritos, y eso es impresionante. Eso es impresionante porque de alguna manera, con o sin herejías, con o sin tendencias judaicas, con o sin tendencias puras, nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Adelante, mi hermana Amanda Portilla. Bueno, pues me parece súper interesante lo que acababa de decir y lo que, digamos, se lleva a cabo en la parte cuando dice que es más por el amor de Dios y que esto lo, lo veíamos por Pablo, ¿cierto? Es como tan, y que todavía nos llega porque digamos que eso es lo que estamos viviendo ahora y lo que creemos. Pero sí también es súper interesante mirar toda esa, digamos como lo decimos acá en Colombia, ese tire y afloje de que si eres el culpable, de que no, de que yo quiero que esta creencia sea la que se lleve a cabo, la que no, y debió haber sido, pues digamos, demasiado difícil para muchos creyentes en esa época, sobre todo para los judíos que eran los que llevaban la peor parte, a los que los tildaron de muchas cosas, a los que les hicieron el feo, digámoslo así, ¿no? Y debió haber sido como demasiado sufrido en esos momentos la vida de ellos. Esa es como mi aporte y lo que pude entender. Y sí me parece muy interesante, súper apasionante todo esto de saber cómo son todas las raíces y de lo que conocemos ahora y practicamos. Muchas gracias, hermana Amanda, por su aporte. A final de cuentas, siempre va a ser apasionante saber de dónde provenimos, pero podemos tener como que una lista, una genealogía de dónde provenimos, cómo llegamos hasta aquí, pero por encima de todo eso, el amor de Dios, la sana doctrina y aquello que dice Santiago, es mejor misericordia que justicia. Nosotros podemos ser bien justos, bien exactos, pero si practicamos misericordia, la palabra de Dios dice que la misericordia va a preservar sobre el juicio. Entonces, esto es a lo que a nosotros yo les podría invitar esta mañana. Hermana Doris, no sé si usted tenga algún comentario, la escuchamos. ¿Usted se escucha mi voz? Perfecto. Ah, bueno. Justo pensaba en cómo la palabra de Dios fue siendo revelada a todas las personas. A mis suegros, ellos eran bautistas, pero leyendo la Biblia entendieron de que tendrían que guardar el sábado y entendieron que tenían que dejar los alimentos inmundos. Digo que Dios preservó la escritura para ir revelando su palabra a todo el mundo. Sí, tuve yo una experiencia de cuando yo en la secundaria, mi profesora de historia, malísima, me miraba como despreciando porque decía que los cristianos, los descendientes de judíos, eran los que quemaron Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, y que por eso se perdieron muchas cosas. Siempre le culpaban a los judíos de cosas que realmente no creo que hayan sido ellos. Así es. Esa biblioteca o ese centro de estudio, bueno, para aquel entonces Alejandría era como decir Harvard, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay una universidad que se llama Harvard y bueno, se jactan ellos de ser la mejor universidad del mundo. Ahí es donde estudian los presidentes y donde estudian los grandes ejecutivos de este mundo. Pero para ese entonces Alejandría era lo más impresionante. Y los mejores estudiantes que tenía Alejandría casualmente eran judíos. Filón de Alejandría, de ahí salió, era judío.
Clemente de Alejandría de ahí salió y era judío. Y bueno, hay por ahí un escrito de Filón de Alejandría que decía que todos los estudiantes judíos eran tantos, que ellos vivían dentro de una cúpula, vamos a decir, eran 6,000 judíos que estudiaban en Alejandría, y ellos tenían una cúpula en donde solamente cabían los judíos y donde solamente estudiaban, es decir, como un coworking donde solamente ellos estudiaban y ellos practicaban. A mí se me hizo algo que históricamente es imposible, es un comentario que vi en un libro, pero el judío desde entonces ya era como muy, era como muy creído, como muy echado para adelante, como muy nomás yo. Claro que debió de haber tenido una ventaja ser siervo del único Dios vivo. Claro que debió de haber tenido una ventaja. Claro que debió de haber traído un privilegio. Claro que se debió de haber sentido bien bello ser judío y sentir que el Dios vivo estaba de mi lado. Lamentablemente ellos no lo usaron en su favor, ¿no? Pero de ahí a que haya muchas cosas que el judío cometió o que el judío hizo, pues también son como excederse con esa nación, ¿no? Como decir, ay, sí, ¿cómo voy a creer que Alejandría tenía un espacio exclusivo para judíos, muy, muy especial para que nomás ellos estudiaran y ellos se desarrollaran? Pues si Alejandría era una biblioteca que daba conocimiento a todo el imperio, a todo el mundo conocido en aquel tiempo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que si el pueblo judío no hubiese existido, muy difícilmente nosotros seríamos lo que somos. Y la otra, si el pueblo judío hubiera aceptado las verdades y las bondades de Dios para con ellos, nosotros, ¿cómo habríamos sido incluidos en esta historia? Porque si a los suyos vino y los suyos lo hubieran aceptado, nosotros entonces, pues solamente que hubiésemos nacido judíos, pero a lo mejor solamente tenemos el apellido, pero no es cierto que habríamos alcanzado esta parte, ¿no? Pero es muy interesante la historia, porque con el devenir de los años podemos comprender por qué pensamos nosotros así, por qué vemos las cosas así, qué influencia tenemos, porque a final de cuentas el pensamiento cristiano tuvo influencias judías, tuvo influencias helenísticas, tuvo influencias babilonias. La iglesia madre de Jerusalén se va hacia Pela y después de algunos años regresa. Entonces tuvo influencias de aquel lugar porque estuvieron alejados. Pedro y Pablo no pensaban igual, a pesar de ser un apóstol de Jesucristo y del otro ser apóstol para los gentiles, no se pensaba igual. Se pensaba de manera judía, era muy celoso Pedro, y Pablo, que también fue fariseo y fue judío, tenía más apertura y conocía la gracia. Y eso trae consecuencias de mirar la teología de manera diferente. No sé cómo seamos en la actualidad el grueso de nosotros, pero originalmente yo era una persona muy, muy cerrada, muy legalista. Y hoy mi pensamiento no es así. Hoy mi pensamiento es de apertura, es de misericordia, es de gracia, porque a final de cuentas eso es lo que cambia mi vida. O sea, mi vida no la cambia ser santo, traer como una aureola, llegar temprano, todo ese tipo de cosas que durante mucho tiempo nosotros como Iglesia de Dios en México nos hicimos o nos creíamos hijos de Dios, ¿no? Por traer una Biblia aquí en el brazo y caminar por la calle, por llegar temprano al templo, por usar ciertos colores al vestirte. Eso no te hace hijo de Dios. Hijo de Dios te hace practicar el amor, practicar la misericordia, pero más allá de todo eso, extender el evangelio. Históricamente, eso es lo que ha prevalecido. Y en estos días, nosotros, eso es lo que tendríamos que terminar de comprender. Que el evangelio tiene que seguirse expandiendo a pesar de la historia, a pesar de los gobiernos, a pesar de las influencias ideológicas. Y hoy en nuestros días, aprovechar la tecnología para llegar a más personas, ¿verdad? Si hay algún otro comentario, lo sigo escuchando. Adelante.
No, hermano, bueno, yo nada más escuchaba y tomaba algunas notas. Esto de hablar de las consecuencias de la ruptura, si bien desde los orígenes, como usted nos venía trayendo, creo que todas las épocas se ha vivido y se sigue, me parece, se seguirá viviendo, porque cada uno comprendemos de manera distinta, ¿no? Algunos entendemos lo que es el evangelio, algunos creo que lamentablemente por ahí todavía no lo conocen. Y en el afán mismo creo que el ser humano de querer siempre tener la razón, de querer que lo que cree es lo correcto y lo que hace de manera personal es lo adecuado, es lo que siempre ha venido trayendo en el devenir del tiempo como todas estas rupturas. Por ahí arrancamos con los judíos y ahora terminamos con no sé cuánto tipo de religiones. Cada una tiene su propia doctrina, su propio credo y aún así, ¿no? Dentro de las mismas sigue habiendo otras subdivisiones porque no se entienden en algo, porque creen que algo que están haciendo ya no es correcto o deberían hacer algo que no hacen y que debería ser lo indicado. Y es interesante ver cómo el ser humano es el que siempre ha generado este tipo de conflictos o de divisiones, ¿no? Y insisto, en ese afán creo de querer siempre, me parece que de alguna forma tener la razón, porque a la luz de la palabra podemos ver qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Los que creemos en Él, los que hemos creído en Jesucristo. Y sin embargo, le seguimos dando cada interpretación que nosotros queremos a la palabra, queremos seguir sacando cosas que ya no hay, queremos descubrir a veces el hilo negro, ¿no? En medio de una verdad tan clara. Y creo que eso es lo que todavía hasta hoy, lamentablemente digo, subsiste, porque a eso se debe tanta diferencia de ideologías, de credos, y bueno, tantas divisiones que a veces entre nosotros mismos como hermanos no alcanzamos a diferenciar. Ahora bien, hablando de cuestiones doctrinales, porque bueno, ya hablar de cuestiones culturales, como lo veíamos en su momento también, siempre va a haber diferencias, ¿no? Y aún así, a veces, entre esas mismas diferencias culturales por ahí, los mismos, hablando de Iglesia de Dios, por ejemplo, a veces nosotros no entendemos ese tipo de diferencias que no vienen a ser parte quizá de un motivo para división o para ruptura, pero que muchas veces puede generar en nosotros sí ese sentimiento porque uno no alcanza a comprender que hay diversidad, ¿no? Somos uno mismo, pero somos diferentes a la vez. Y creo que a veces eso nos conflictúa como seres humanos. Sí, exactamente. Nosotros estamos conformados pues de las ideas, de los pensamientos, de las costumbres, de las tradiciones, de quien nos transmitió a nosotros eso, pero da por resultado que luego también nosotros, desde nuestro punto de vista, le abonamos a eso que puede ser sana doctrina, o sea, que puede ser una enseñanza plena, pero nosotros decimos, porque el ser humano le busca una razón y un porqué a todo. Y hay veces que nosotros nos atrevemos a interpretar cosas que están bien interpretadas según la tradición, pero nosotros decimos, no, se me hace que no es así. Creo que le falta. Creo que le falta o creo que le sobra y por eso empiezan lo que ayer platicábamos, ¿no? Que hay divisiones, que hay esto. Y yo creía que solamente eso había pasado en México, pero hoy me doy cuenta que pasa en Argentina, que pasa en Colombia, que pasó en aquel tiempo en el Oriente, y en el Oriente pasó pues por tensiones políticas y religiosas. Pero acá a lo mejor simple y sencillamente pasa por cuestiones ideológicas, o sea, no pasa por cuestiones de partidos, no pasa por cuestiones de estar en medio de una situación política conflictiva, pasa a veces nada más por un pensamiento, por una idea distinta. Y es ahí donde nosotros tendríamos que revisar esta parte que decía Abraham Lincoln, quien desconoce el pasado
está obligado a volver a sufrir. Y entonces, para evitar nosotros vivir lo que se vivió en el pasado, necesitamos estudiarlo, como decía Baruch Spinoza, para que no desconozcas el pasado y no seas víctima de él, estúdialo. Y de esa manera vas a tener una solución para este presente. Entonces, a nosotros qué bueno que se nos está dando esta oportunidad de estudiar juntos para así poder entender. Quizá no vamos a mejorar nada, quizá no vamos a cambiar nada, porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor está bien dicho, que a lo mejor está bien establecido, pero sí nos vamos a dar cuenta que podemos evitar con el diario vivir en nuestras comunidades, porque en nuestras comunidades hay tantas ideas y tantos pensamientos como creencias o como formas de creer en Dios existan. Y eso, aunque tú no lo creas, es teología. Yo no puedo ser teólogo, tú no puedes ser teólogo, pero la forma en la que yo comprendo a Dios y la forma en la que yo transmito el conocimiento que tengo de Dios es mi teología. Y a lo mejor no está influenciada por ninguna corriente, pero puede que tú no lo creas. Te paras en un sepelio y vas y das el pésame o abrazas o te compadeces de aquel que está siendo afectado y hablas de Dios y estás haciendo teología. Estás en medio de la construcción de un templo y tú haces el templo pequeño o lo haces colorido o lo haces enorme y lo haces minimalista. Estás practicando una teología porque tiene que ver con la concepción que tú tienes de Dios. Obviamente, cuando te paras al frente de la iglesia y hablas de Dios y lo hablas desde tu creencia y desde tu vivencia, estás practicando y estás ejerciendo tu teología. Entonces, estudiar historia nos da la posibilidad de empatar con lo original para saber qué tan apegada está o no nuestra teología a lo que originalmente se vio. No significa eso que estar a la par del original es tener una buena o mala teología. No, significa que nosotros podemos identificar qué sí fue una buena tradición, qué sí fue una buena enseñanza y qué ya es obsoleto. Porque recordemos que la historia es traer el pasado, revivirlo para que en el presente nos ayude a mejorar esta parte. No sé si haya algo más que agregar, algo más que platicar. Y si no es así, pues me gustaría invitar a nuestro hermano Diego a que nos despidiera en oración esta mañana. Bien, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios y oramos. Querido Dios, en el precioso nombre de Jesús queremos de una forma especial, una vez más, Señor, en esta hermosa mañana que nos regala, poder llegar delante de tu presencia para decirte gracias, Dios. Gracias por tus bondades, tu misericordia, Señor, la cual se renueva sobre nuestras vidas. Y gracias por la historia y por mantenernos en ella, Señor. Gracias porque hoy podemos ver de dónde venimos y te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, la vida de tu iglesia que sigue creciendo, Señor, en este tiempo. Te damos gracias por el profesor, por compartirnos esta clase especial para cada uno de nosotros. Pedimos que este conocimiento que hemos obtenido hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas y para la vida de tu iglesia, Señor, en la cual cada uno de nosotros participamos. Pedimos que tu gracia, tu amor, siga renovándose sobre cada uno de nosotros y cerramos este tiempo dándote la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden